El sol binario ardía sin clemencia sobre la superficie reseca del planeta Dalia 4. El taller de Joaquín, construido con pedazos de chatarra, paneles solares agrietados y estructuras rescatadas de naves abandonadas, se mantenía en pie como un pequeño milagro en medio del desierto galáctico. A sus 43 años, Joaquín había dejado atrás todo lo que una vez fue: soldado, esposo, piloto. Ahora, era solo un mecánico. Uno bueno, sí, pero nadie lo venía a visitar por sus habilidades. Solo los desesperados. Él vivía ahí junto a Alma, su hija de 9 años, una niña curiosa que siempre andaba con manchas de grasa en las mejillas y preguntas en la boca. Para ella, el taller era un castillo. Para Joaquín, una prisión de arena. Ese día, el viento soplaba más fuerte de lo normal. La radio chisporroteaba con interferencias y los sensores orbitales parpadeaban sin control. Joaquín levantó la vista desde el motor de un vehículo terrestre en el que trabajaba y frunció el ceño. Algo no andaba bien. Fue entonces cuando un estruendo ensordecedor cortó el aire como un rayo. Una columna de fuego cruzó el cielo y se estrelló a unos cientos de metros del taller, levantando una nube de polvo y metal fundido. Los sensores colapsaron. La alarma exterior vibró en un tono que solo activaba en caso de colisión grave. Joaquín dejó caer la llave inglesa, agarró su vieja pistola de plasma y corrió. No pensó en lo que hacía. Solo sintió que algo dentro de él lo obligaba a moverse. Alma gritó su nombre desde el interior, pero él solo respondió con una orden. Quédate adentro. Bloquea las compuertas. El calor del desierto ardía en su piel mientras se acercaba al lugar del impacto. La nave, si se le podía llamar así, era una mezcla entre transporte de combate y carguero personal. La estructura estaba torcida, una de las turbinas aún echaba chispas. El sistema de escape había explotado en pleno descenso. Joaquín caminó con cautela, arma en mano, rodeando los escombros, preparado para ver cuerpos carbonizados o tal vez criaturas hostiles. Pero entonces, entre el humo y la ceniza, algo se movió. Una figura emergió. Alta, elegante, herida. Era una mujer. Sus pasos eran lentos, calculados. Llevaba una armadura desgastada de tonalidad oscura, adornada con símbolos que él no reconocía. Sus ojos, intensos y color violeta, lo miraron sin miedo. Sangraba por una pierna, pero caminaba con la determinación de un depredador herido que aún podía matar. No soy enemiga, dijo ella con voz ronca, como si sus cuerdas vocales se hubieran abrazado por dentro. Solo necesito que repares mi nave. Joaquín no bajó el arma, pero tampoco disparó. ¿Nombre?, preguntó, aún apuntándola. Kaela. No soy de aquí. Lo noté. Ella cayó de rodillas. El polvo se levantó a su alrededor. Su respiración se volvió irregular. Joaquín bajó lentamente el arma y se acercó. Por alguna razón que no entendía, su corazón latía más rápido de lo que debía. Tu pierna está fracturada. ¿Puedes caminar? Kaela levantó la mirada con una ceja arqueada. Puedo pelear. Caminar es fácil. ¡Qué bien! Pero ahora vas a dejar que te ayude, dijo él, agachándose para sujetarla del brazo. Ella lo dejó hacer. Quizá por dolor, quizá por agotamiento, o tal vez por algo que ni siquiera ella sabía. Durante el trayecto de regreso al taller, el peso de su cuerpo se apoyó en el de Joaquín. Sentía su calor, la textura de su armadura rota, el olor extraño pero intenso que emanaba de su piel. No era humana, pero era hermosa. Y peligrosa. Al llegar, Alma los esperaba detrás del escudo de la compuerta. Cuando vio a la mujer herida, dio un paso atrás. Joaquín solo asintió con la cabeza. Está bien. Ayúdame con las vendas. La noche cayó pronto. Dalia 4 tenía ciclos cortos y cielos rojos como fuego. Kaela yacía en una de las camillas improvisadas del taller, mientras Joaquín analizaba los restos de su nave con expresión preocupada. Su sistema de fusión estaba roto, el núcleo de energía dañado, y partes del estabilizador de vuelo se habían derretido. No sería una reparación sencilla. Kaela lo observaba en silencio, con el rostro sereno, pero con los dedos siempre cerca de su cuchillo oculto. No confiaba, pero tampoco se oponía a la hospitalidad. ¿Por qué me ayudas?, preguntó sin rodeos. No tienes nada que ganar. Joaquín no dejó de trabajar mientras respondía. Tal vez porque he visto suficientes muertos en mi vida. Tal vez porque tengo una hija y no quiero que piense que dejamos morir a alguien cuando podemos evitarlo. O tal vez porque está solo, añadió ella, con una media sonrisa. Joaquín se detuvo por un segundo.
Luego siguió trabajando. Descansa, Kaela. Mañana abriré la nave. Ella cerró los ojos, pero no para dormir. Solo para no mirar la sombra de su pasado reflejada en aquel hombre que, sin saberlo, acababa de alterar el curso de su destino. Porque lo que había empezado como una reparación, se convertiría en algo mucho más profundo. Algo que ni Joaquín, ni Kaela, ni siquiera el universo, podría detener. La noche sobre Dalia 4 era una cúpula de sombras rojas y constelaciones que nunca se movían. Afuera, el desierto dormía entre ventiscas de arena y criaturas que caminaban sin hacer ruido, pero adentro, el taller de Joaquín se convertía poco a poco en un refugio que parecía hecho para algo más que repuestos y motores quemados. Kaela se movía despacio, cojeando ligeramente. A pesar de la fractura en su pierna, su cuerpo se adaptaba con una disciplina casi mecánica. Había tomado control del sofá metálico de la sala común, donde ahora descansaba con una manta térmica a medio cubrir su cuerpo. Llevaba aún parte de su armadura rota. A pesar de estar en un lugar seguro, no la dejaba. Joaquín lo notó. Y no la presionó. Alma, como todo niño curioso, no tardó en acercarse. Al principio, se escondía detrás de los cilindros de oxígeno y asomaba solo los ojos. Kaela la ignoraba, hasta que una tarde, mientras Joaquín soldaba una válvula, la niña se sentó a su lado con un libro de estrellas. ¿Estas las has visto desde tu nave?, le preguntó, señalando una constelación. Kaela desvió la mirada y respondió con frialdad. He navegado más allá de lo que tu padre podría imaginar. He visto soles nacer y morir. Esas estrellas están muertas. Solo sus recuerdos nos alcanzan. Alma parpadeó, procesando. Luego sonrió. Entonces eres como un fantasma espacial. Kaela no supo si ofenderse o sonreír. Eligió lo segundo, apenas una curva en sus labios, casi imperceptible. Tal vez lo soy. Aquel fue el inicio de una conexión silenciosa entre ellas. Kaela comenzó a enseñarle palabras en su lengua. Le explicó cómo calcular órbitas sin computadoras. Le mostró un cuchillo de energía con el que Alma jugó, fascinada, bajo su mirada vigilante. Por la noche, Joaquín observaba todo desde su rincón. No decía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Kaela no era simplemente una sobreviviente. Era un enigma. Uno que comenzaba a desear entender. Durante días, Kaela lo ayudó con la nave. Cojeaba, pero siempre se ofrecía a soldar, revisar circuitos, o levantar piezas más pesadas de lo que una humana podría. Tenía fuerza, precisión, pero también una calma que Joaquín encontraba peligrosa y atrayente a la vez. Y entonces ocurrió. Una tormenta solar barrió la atmósfera de Dalia 4 una noche. El escudo de energía del taller cayó por unos minutos. Las luces se apagaron. La temperatura bajó. El sistema de soporte secundario se activó, apenas manteniendo el calor interno. Joaquín revisaba los controles con una linterna. Alma dormía en su cápsula, segura. Pero al pasar frente a la sala común, lo vio. Kaela temblaba. Estaba de pie junto a la ventana, envuelta en la manta, con los labios morados y los ojos entrecerrados. Pero lo que llamó su atención no fue el frío. Fue la forma en que sostenía su propio cuerpo, como si estuviera recordando algo que deseaba olvidar. Kaela, dijo él, ven al cuarto. Hay calor allí. Ella no respondió. Solo lo miró con los ojos llenos de algo que Joaquín no esperaba, miedo. ¿Tienes frío? No. Tengo memoria, susurró ella. Esta oscuridad se parece a una celda en la que pasé 2 años. El frío era peor que el hambre. El silencio, peor que la tortura. Joaquín no lo dudó. Se acercó, extendió la mano, y ella la tomó. Caminaron en silencio hasta su habitación, donde la cama era grande y las paredes más gruesas. Activó el generador auxiliar de calor y se sentaron juntos en el borde. Ella lo observó. No tienes miedo de mí. Si quisiera tener miedo, ya habría empezado, respondió él. Kaela se quitó la parte superior de la armadura. Su piel estaba marcada por cicatrices finas, precisas. Cada una contaba una historia que ella no deseaba relatar. Pero Joaquín no preguntó. Solo la miró como si cada marca la hiciera más hermosa. Ella se recostó sin decir palabra. Él también. La manta cubrió a ambos. Por largos minutos, solo el sonido de sus respiraciones rompía el silencio. Y entonces, ella deslizó su mano por debajo de la suya. Un contacto simple, suave, cálido. Su cuerpo no temblaba por el frío. Temblaba por el miedo a bajar la guardia.
No estoy hecha para esto, dijo Kaela con la voz quebrada. Ni yo. Pero aquí estamos, respondió él. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. Joaquín se quedó despierto. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de él, algo antiguo y olvidado, se encendía con cada respiración de ella. Como si estuviera tocando algo sagrado. Algo que no debía haber sido encontrado jamás, pero que ahora no podía soltar. La mañana llegó como un susurro cálido entre las paredes del taller. Los primeros rayos del sol binario se filtraban por las rejillas oxidadas del techo, pintando sombras largas sobre la habitación donde Joaquín y Kaela seguían recostados, inmóviles, compartiendo una intimidad silenciosa que no dependía de palabras. Kaela abrió los ojos antes que él. Por instinto, por costumbre, por años de sobrevivir sin descanso real. Y sin embargo, algo era distinto esa vez. Su cuerpo no dolía tanto. Su mente no gritaba como solía hacerlo al despertar. Estaba, en paz. Extrañamente. Joaquín dormía con un brazo bajo la cabeza y el otro aún cerca de la mano de ella. No la tocaba con deseo, sino con una calma protectora que la desarmaba más que cualquier arma que hubiera enfrentado en su vida. Kaela no estaba acostumbrada a la ternura. Había aprendido a desconfiar del afecto, a ver el deseo como una debilidad, una distracción. Pero ese hombre, ese humano con cicatrices viejas y una tristeza que lo envolvía como una segunda piel, la estaba desmontando sin siquiera intentarlo. Se levantó con cuidado, sin despertarlo. Aún cojeaba, pero su paso era más firme. Cruzó el taller mientras Alma ya preparaba un desayuno improvisado con ingredientes que ella misma había recolectado del invernadero reciclado. La niña sonrió al verla. ¿Dormiste bien, Kaela? Sí. Tu padre tiene una cama aceptable. ¿Tú también soñaste con cosas buenas? Kaela no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. La niña asintió, satisfecha, y volvió a revolver una mezcla de proteínas en polvo y frutas locales. Kaela se sentó cerca, observando la escena. Hacía años que no veía algo tan simple, tan humano, tan cálido. Joaquín salió minutos después, despeinado, con el torso desnudo y una expresión entre confundida y relajada. Sus ojos se encontraron con los de Kaela, y por un momento, el aire se volvió denso. No dijeron nada. No hacía falta. Después del desayuno, ambos volvieron al trabajo. La nave de Kaela aún estaba lejos de estar lista. El núcleo de energía seguía inestable, y una de las interfaces de navegación había sido corroída por radiación. Joaquín trabajaba con concentración, pero sus ojos volvían constantemente hacia ella. Kaela, por su parte, desmontaba piezas dañadas con precisión quirúrgica. Había aprendido a reparar máquinas antes de aprender a leer. Había pasado más horas con tornillos que con palabras de afecto. Pero esa mañana, sus manos temblaban un poco. Y no por el esfuerzo. Esa pieza no sirve, murmuró Joaquín sin mirarla. Kaela levantó la vista. Lo sé. Solo, estoy pensando. ¿En irte? Kaela dejó la herramienta y se acercó al banco donde él trabajaba. No. En quedarme. Y eso me asusta más que cualquier batalla en la que haya estado. Joaquín levantó la cabeza. El brillo en sus ojos era mezcla de sorpresa, duda y un atisbo de esperanza. Tú, no eres como las demás, dijo él, y se arrepintió apenas lo dijo. Pero Kaela no se ofendió. Dio un paso más cerca. Estaban a solo unos centímetros. Y tú no eres como los demás humanos que conocí. A ti no te interesa lo que fui, ni lo que puedo hacer. Solo ves lo que soy cuando estoy aquí, cuando estoy contigo. El silencio se volvió denso. Las herramientas dejaron de hacer ruido. Solo se oía el golpeteo de un viento suave contra los paneles metálicos del techo. Kaela. No digas nada, lo interrumpió ella. Solo escúchame. Ella alzó una mano, temblorosa, y la apoyó sobre el pecho desnudo de Joaquín. Sintió el latido. Fuerte, constante, humano. El contacto fue más eléctrico que cualquier arma que hubiera blandido. He sido piloto, soldado, prisionera, fugitiva. He destruido planetas sin sentir nada. He perdido a quienes amaba y he dejado morir a quienes me necesitaban. Pero desde que estoy aquí, desde que tú me diste calor sin condiciones, comida sin preguntas, y tu cama sin exigencias, siento que algo dentro de mí, algo roto, se está arreglando. Su voz se quebró. Me has arreglado, Joaquín. No solo la nave, a mí también. Joaquín tragó saliva.
Cerró los ojos un segundo, como si el universo entero pesara sobre sus hombros. Cuando volvió a abrirlos, sus manos tomaron con suavidad las de ella. Yo también estaba roto, dijo, con voz baja. Perdí a mi esposa en una misión suicida. Desde entonces solo he respirado, no he vivido. Hasta que tú caíste del cielo y trajiste contigo algo que ya no creía posible. Sus frentes se tocaron. Y luego sus labios. No fue un beso apasionado, ni hambriento. Fue un beso lento, temeroso, como quien toca por primera vez un recuerdo prohibido. Sus cuerpos se buscaron con torpeza, con necesidad, con la urgencia de quienes han sido abandonados demasiado tiempo. No hicieron el amor esa noche, pero se amaron con cada caricia, con cada mirada, con cada respiración compartida. Y mientras la nave seguía varada, en medio del desierto, algo más importante comenzaba a despegar entre ellos. Una conexión. Un vínculo que ni la distancia, ni los enemigos, ni los errores del pasado podrían romper fácilmente. Porque cuando dos almas rotas se encuentran y logran encajar, el universo tiembla. El amanecer sobre Dalia 4 llegó con una quietud engañosa. El cielo tenía un tinte púrpura extraño, como si presintiera algo. Las aves del desierto no cantaban. El viento no silbaba. Incluso las máquinas del taller parecían funcionar con un zumbido más apagado que de costumbre. Kaela se despertó antes que todos, con la respiración pesada y los músculos tensos. Había soñado con fuego, con metal retorcido, con voces que exigían obediencia. Su cuerpo recordaba. Su mente, también. Se vistió en silencio. Ya no llevaba la vieja armadura imperial, sino una mezcla de ropa humana reciclada y restos de su uniforme, ajustados a su manera. Ella no necesitaba protección externa. Su cuerpo era un arma. Su voluntad, una muralla. Pero esa mañana, temblaba. Al salir del dormitorio, se encontró con Alma dormida sobre el sofá, rodeada de piezas que había intentado montar en una especie de robot con forma de conejo. Kaela sonrió, casi con ternura, y la cubrió con una manta. Joaquín estaba en el exterior, revisando las placas solares. El sol apenas comenzaba a calentar el aire, y su figura recortada contra la luz parecía más alta, más firme. Ella se acercó sin hacer ruido. Lo observó un momento desde la puerta. Había llegado a ese lugar destruida, escondida, con la certeza de que pronto sería encontrada y ejecutada. Pero ahora no sabía si estaba dispuesta a irse. Él la vio y sonrió. Hoy te ves distinta. Hoy lo estoy, respondió ella. Se sentaron juntos, sin hablar mucho, dejando que la brisa matutina hiciera lo suyo. Hasta que los sensores del taller comenzaron a emitir un pitido grave y constante. Joaquín se levantó de golpe. Corrió al panel principal. En la pantalla parpadeaban coordenadas orbitales. Una señal imperial. Nave de reconocimiento clase Dravex. Alta velocidad. Armamento ligero, pero con capacidad de ataque. Kaela maldijo por lo bajo. Me encontraron. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó él. Minutos. Tal vez menos. Corrió a su nave. Sabía que no funcionaba del todo, pero aún tenía su arsenal. Activó lo que pudo. Cañones laterales, minas defensivas, un campo de interferencia obsoleto pero útil. Joaquín no se quedó atrás. Sacó del almacén sus viejas armas de servicio. Polvo. Oxidación. Pero aún disparaban. La guerra le había enseñado que incluso lo viejo podía matar. Mientras se armaban, Alma se despertó y los vio con ojos abiertos como platos. Papá, ¿qué pasa? Kaela se acercó, la tomó de los hombros y la miró a los ojos. Si algo me pasa, tú corres. No mires atrás. ¿Entiendes? Pero, lo entiendes. No discutas. Joaquín activó los protocolos de defensa automatizada. La barrera de plasma rodeó el taller. Los drones sobrevolaban el perímetro. El escudo estaba al límite de energía, pero era mejor que nada. Kaela caminó hacia él. En la mano llevaba un pequeño cilindro de luz. Lo extendió sin explicación. Joaquín lo tomó. ¿Qué es esto? Un contrato nupcial. De mi planeta. De mi pueblo. Lo firmé anoche. Si tú lo aceptas, ya no soy solo una huésped o una fugitiva. Soy tu prometida. Y esta tierra es legalmente parte de mí. Quien me ataque, te ataca a ti. Y tú no eres un ciudadano cualquiera. Eres el compañero de una comandante imperial. Aunque renegada. Joaquín miró el cilindro. Se encendió con su huella. ¿Tú planeabas esto?
No. Pero lo deseaba. Y si vamos a morir hoy, quiero que el universo sepa que no fui tu amante. Fui tu elección. Tu igual. El cielo rugió. La nave descendía. Kaela lo miró con intensidad. Si sobrevivo, te voy a besar frente a todos. Si muero, te lo debo desde ahora. Y sin más, lo tomó del rostro y lo besó. No como quien se despide, sino como quien reclama lo que es suyo. Él respondió al beso con una fuerza que no había sentido desde hace años. Entonces lucha por mí, susurró él. Kaela asintió. Siempre lo he hecho. Solo que ahora lo sé. La primera explosión sacudió el suelo. La batalla apenas comenzaba. Y en medio del polvo, el fuego y el ruido, ya no eran solo un mecánico y una fugitiva. Eran prometidos. Eran uno. La tierra vibraba como si bajo sus cimientos hubiera algo vivo y furioso. Las primeras explosiones no cayeron directamente sobre el taller, sino a los alrededores, como advertencias precisas. La nave imperial había descendido con una elegancia letal, abriendo su panza metálica como una bestia hambrienta y soltando en el desierto un escuadrón completo de tropas negras, armadas hasta los dientes. Kaela, desde el punto más alto del tejado del taller, los miraba con los ojos entrecerrados y el corazón acelerado. A su lado, el rifle de largo alcance que había calibrado ella misma, viejo pero preciso. Su cuerpo vibraba no de miedo, sino de preparación. Esa sensación conocida, casi placentera, del momento antes de matar. Pero esta vez, la diferencia era radical. No luchaba por un imperio, ni por una bandera. Luchaba por él. Por la niña que dormía a metros de su nave. Por una paz que, aunque frágil, había comenzado a construir en medio del polvo y las heridas. Joaquín estaba abajo, dirigiendo los drones defensivos. Tenía el rostro tenso, pero la mirada fija. Parecía un hombre que había vuelto a nacer en medio de su propia ruina. Su voz ordenaba, sus manos se movían sin temblar. Era mecánico, sí, pero una vez fue soldado. Y el soldado en él despertaba. El primer intercambio de fuego ocurrió a los 15 minutos. Un grupo de soldados intentó flanquear por el lado este, creyendo que el taller estaba más desprotegido allí. Pero Kaela ya los había visto. Esperó el momento exacto y disparó. Una explosión de luz atravesó el casco del primero, y el segundo cayó con un grito ahogado. Los demás se replegaron. Ella sonrió. Idiotas. Pero la sonrisa duró poco. Un nuevo escuadrón, más pesado, más blindado, avanzó directamente hacia el frente principal. No buscaban solo capturarla. Buscaban arrasar. Joaquín, al verlos, activó las torretas automáticas. 4 líneas de fuego cruzaron el aire como cuchillas de luz. 3 soldados cayeron, pero otros seguían, avanzando con escudos y lanzagranadas. Kaela, gritó desde el comunicador, se dirigen a la compuerta principal. No aguantarán mucho. Entonces hay que hacerles entender que no estamos jugando. Ella descendió con rapidez felina. A cada paso, su pierna aún resentida recordaba la herida, pero su cuerpo la ignoraba. Era un arma en movimiento. Antes de que pudiera tomar posición, una granada de pulso explotó cerca del taller. El campo defensivo vibró, debilitándose. Y entonces, ocurrió. Un disparo certero atravesó una de las placas externas. Un proyectil perforante, dirigido no hacia las defensas, sino hacia el interior. Donde Alma jugaba, inocente, con su robot conejo. El proyectil no la alcanzó, pero el estruendo la hizo gritar y correr. Salió asustada, tropezó y cayó. 2 soldados, que habían conseguido entrar por un túnel lateral, la vieron. Uno la señaló. La niña. Úsenla. Kaela, al oírlo, enmudeció. El tiempo se detuvo. El rugido que salió de su garganta no era humano. Ni siquiera era el grito de un guerrero. Era el grito de una mujer que había aprendido a matar sin piedad, pero que acababa de encontrar algo que no estaba dispuesta a perder. Corrió. Ni su pierna herida ni los disparos la detuvieron. Joaquín trató de alcanzarla, pero ella ya había volado hacia el pasillo. Los soldados levantaron sus armas. Uno de ellos agarró a Alma del brazo. Si te mueves, la mato, dijo, confiado. Kaela no se detuvo. El soldado titubeó. Te dije que te detuve. No terminó la frase. Kaela lo alcanzó, lo desarmó de un solo movimiento y lo estrelló contra la pared. Un crujido brutal marcó el fin de su amenaza. El otro soldado disparó. Kaela recibió el impacto en el costado. Gritó. Cayó de rodillas.
Alma chilló. Pero Kaela se levantó. Sangraba. Su vista era borrosa. Pero se levantó. Y cuando sus manos alcanzaron el cuello del segundo soldado, no hubo piedad. Lo destruyó con cada fibra de su cuerpo. Cada golpe era una promesa. Cada gota de sangre, una sentencia. Cuando todo acabó, cayó de rodillas. Joaquín llegó segundos después. Se arrodilló junto a ella. Kaela. Ella respiraba con dificultad. La sangre corría por su torso, pero sus ojos estaban clavados en Alma. Está bien, protegí a nuestra niña. Joaquín la abrazó, desesperado. Ella se aferró a él. No me dejes, susurró él. Kaela sonrió, débil. No pienso hacerlo. Ni ahora, ni nunca. Alma, con los ojos llenos de lágrimas, se lanzó sobre ella y la abrazó. Mami. Kaela parpadeó. ¿Qué dijiste? Eres mi mami. Ya lo decidí. Kaela la apretó, temblando. Y entonces, desde el cielo, otra nave descendió. Pero esta no era imperial. Era diferente. Una señal nueva. Un código que ella conocía. Viejos aliados que nunca la habían olvidado. Joaquín levantó la vista. ¿Son enemigos? Kaela negó con la cabeza, aún sangrando. No. Son testigos. ¿Testigos de qué? Ella sonrió. Del inicio de algo que nadie podrá detener. El atardecer cayó sobre Dalia 4 con una belleza que no tenía derecho a existir después de tanto fuego. El cielo parecía teñido de vino tinto, y el aire aún olía a plasma quemado y tierra revuelta, pero por primera vez en años, el silencio era pacífico. No opresivo. No lleno de presagios. Joaquín caminaba lentamente por el patio del taller. Sus botas se hundían en la arena rojiza mientras pasaba junto a los restos de la nave enemiga, aún humeante. La batalla había terminado hacía apenas unas horas, pero su mente aún seguía en tensión. Cada sonido lo hacía girar. Cada sombra lo hacía apretar los puños. Hasta que la vio. Kaela estaba sentada en el borde de la nave reparada. Su costado estaba vendado con un material alienígena que sus aliados habían traído. Su respiración aún era irregular, pero ya no había fiebre. Ya no había peligro. Sobrevivió. Contra toda lógica. Contra las estadísticas. Contra el imperio. Y seguía hermosa. Más aún. Joaquín se acercó sin decir nada. Se sentó a su lado, hombro con hombro. Ella lo miró de reojo. Algunos de mis antiguos camaradas vinieron a recogerme, dijo con voz cansada. Me ofrecieron protección, una nueva identidad, incluso un rango si decidía reintegrarme. Y les dije que tengo algo mejor aquí. Él sonrió. ¿Estás segura? Esto no es precisamente el paraíso. Kaela apoyó la cabeza en su hombro. No. Pero tú estás aquí. Alma está aquí. Y lo que tenemos, no se encuentra en ninguna galaxia. Joaquín tragó saliva. Sentía algo creciendo dentro de su pecho. Algo que llevaba años dormido. Un tipo de certeza que solo ocurre cuando dos almas, sin quererlo, se entrelazan de manera irrevocable. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó él. Kaela bajó la vista. Sus dedos jugueteaban con el cilindro de luz que aún brillaba con el sello activado. En mi cultura, al firmar este vínculo, me convertí en tu prometida. Pero si tú lo ratificas, ya no habrá vuelta atrás. No seremos solo pareja ante los humanos. Lo seremos también ante mi pueblo. Joaquín se volvió hacia ella. Kaela, no necesito más tiempo. Ni más pruebas. Tú ya eres mi hogar. Y si esto significa que puedo llamarte esposa sin que nadie en la galaxia lo cuestione, entonces no tengo ninguna duda. Kaela lo miró con esos ojos violetas que antes le parecían intimidantes, y ahora le resultaban hipnóticos. Entonces ratifica. Él colocó su mano sobre el cilindro, dejando que su calor activara el segundo sello. El dispositivo brilló intensamente durante un instante y luego se deshizo en una lluvia de luz azul que fue absorbida por la piel de ambos. Kaela se estremeció. Ahora estoy unida a ti. No como fugitiva, ni como huésped. Como esposa. Para bien o para mal. Joaquín la besó. Fue un beso largo, sin urgencias, sin miedo. El beso de dos personas que, al fin, podían detenerse. Respirar. Amarse. Días después, el taller fue transformado en un pequeño espacio de celebración. No había muchos invitados. Solo Alma, los antiguos aliados de Kaela que decidieron quedarse en el planeta, y un par de vecinos humanos del sector agrícola cercano.
Kaela llevaba un vestido ceremonial tejido con fibras orgánicas de su mundo natal. Era blanco con reflejos de plata, ajustado al cuerpo, con un símbolo circular en el centro del pecho que representaba unión, protección y fuego. Joaquín vestía su mejor ropa, una chaqueta sin manchas de aceite y una sonrisa torpe que no lograba ocultar. Cuando Kaela entró al pequeño altar improvisado bajo la cúpula de cristal, todos guardaron silencio. No por protocolo, sino porque era imposible no hacerlo. Ella caminaba como una reina que había dejado atrás su trono para elegir el amor por sobre el poder. Alma fue quien ofició la ceremonia. Ella había insistido. Con una tablilla en las manos y una corona de flores secas sobre la cabeza, leyó un texto que había escrito con ayuda de los sistemas de traducción. Hoy celebramos algo que ni el imperio ni el universo pudo destruir. Papá, mamá Kaela, ustedes se encontraron cuando ninguno de los dos esperaba nada. Y ahora se tienen para siempre. Yo también los tengo. Así que, no se peleen mucho y denme un hermanito. Todos rieron. Incluso Kaela. Incluso Joaquín. Y después del beso final, del primero como esposos ante los ojos de ambos mundos, la vida empezó de nuevo. El taller fue reconstruido. Kaela ayudaba en reparaciones, aunque a veces desarmaba más de lo que arreglaba. Alma enseñaba a los hijos de los agricultores a programar droides. Joaquín volvía cada noche sabiendo que su cama ya no estaba vacía. Una noche, mientras el viento del desierto susurraba en la oscuridad y las estrellas cubrían el cielo como un manto de promesas, Kaela le tomó la mano a Joaquín mientras estaban acostados juntos. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Arreglar tu nave? No. Me diste algo que ni el imperio ni la guerra pudieron darme. ¿Una vida? No. Un futuro. Joaquín la besó en la frente. Y cuando ella apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchó el latido que, sin saberlo, había buscado toda su vida. Ahora lo tenía. Ahora lo tenían. Y nadie se lo quitaría jamás.